Bueno, entonces les presento un poco sobre mi tema. Yo he decidido evaluar cuáles son las determinantes de la innovación en empresas que se encuentran en la etapa temprana. Y ahora voy a usar estas siglas IET para no estar repitiendo todo el concepto porque es bastante grande. Bueno, ahora les explico de qué trata y por qué es importante. Bueno, este tema de la IET se encuentra en tres grandes áreas de la teoría organizacional. Está en innovación, en emprendimiento y en ciclo de vida de las organizaciones. Bueno, ¿cuál es la motivación que me ha llevado a mí a considerar que ese tema es importante tratarse? Primero, que está cada vez más presente, tiene un rol más protagónico dentro de las políticas públicas de distintos países, no solamente los nuestros, sino ya tiene bastante historia en países más desarrollados, con los famosos sistemas nacionales de innovación. Y también dentro del mundo académico está que se investiga cada vez más sobre la innovación. Aquí Dahl y Bjornsson han registrado estos dos fenómenos, tanto la presencia en temas de Estado y en temas académicos, que bueno, eso está viéndose incrementado cada vez más. También identifican otro aspecto importante, que es que el término innovación suele asociarse a empresas establecidas, empresas que ya tienen cierta historia, que tienen ciertos procesos y estructuras maduras. Bueno, yo, como les había adelantado, me estoy interesando en la innovación, pero en empresas en etapa temprana, es decir, no en las que se ha estado estudiando con mayor énfasis, que son las establecidas. ¿Qué cosa me ha interesado para enfocarme en estas IET? Bueno, primero, que existe una confusión en cómo se ha entendido ese concepto. Más adelante les voy a mostrar a detalle, pero les voy adelantando que cuando se habla de innovación en empresas en etapa temprana, suele confundirse con el término o usarse el término emprendimiento. Y emprendimiento se confunde con otros conceptos como empresa pequeña o empresa que recién están haciendo, y al final estas confusiones, que después les voy a detallar, han generado de que al volver empírico o el interés de estudiar esto, se está hablando de muchas cosas. Se estudia por un lado de empresas pequeñas, por otro lado de empresas nuevas, y que innovan o que no innovan. Entonces es un poco confuso lo que actualmente existe, y existe una oportunidad entonces para centrar algunos conceptos. Por otro lado, también hay limitaciones desde qué enfoque se está estudiando. Shane en el 2006 identifica de que, bueno, se está estudiando bajo determinadas disciplinas este fenómeno, desde la economía, sin conversar mucho con, por ejemplo, la sociología, la psicología, etc. Y así cada disciplina distinta. Bueno, entonces, por lo tanto, existe una oportunidad porque se encuentra de que las investigaciones actualmente están atomizadas. Entonces, para mí está bastante interesante. Bueno, vamos a hablar un poco de definiciones. La innovación, he usado este concepto que me pareció bastante interesante. Es un esfuerzo creativo, pero ese esfuerzo creativo no va por el lado artístico que convencionalmente conocemos, sino es un esfuerzo creativo enfocado a ideas comercialmente explotables. Como tienen ese componente comercial, van a generar un impacto en el mercado, tanto en la oferta como en la demanda. Bueno, para que algo sea considerado innovador, tiene que ya estar presente en el mercado, si no solamente sería una idea. Y tiene que tener cierto grado de éxito, es decir, de que haya tenido cierta aceptación. Bueno, entonces es un resultado. Bueno, sí, por eso me he regresado. Bueno, la innovación tiene muchos beneficios para las empresas que hacen la innovación, porque le genera por un periodo de tiempo una condición de monopolio. Es el único que tiene determinado producto y por lo tanto puede manejar políticas de precios bastante más convenientes. También ayuda a las industrias para aumentar la competitividad, a la sociedad porque satisface mejor las necesidades, a la economía. Hay una relación directa entre indicadores de crecimiento del PBI, por ejemplo, y la innovación, y también el mercado global. Bueno, entonces es importante estudiar la innovación. Bueno,
vamos a ver algunas diferencias conceptuales que creo que hacen importante este estudio. Primero vamos a diferenciar innovación de imitación. No toda empresa que comienza va a ser innovadora. Existen algunas otras que son imitadoras y es importante que ellas existan. Porque la innovación va a generar este carácter de monopolio, este carácter de crecimiento, cuando rompe el equilibrio del mercado y ayuda a la industria en general a ir a una siguiente etapa. Entonces, es importante para esto que existan empresas imitadoras que hagan como una especie de estabilidad en el mercado, un equilibrio y que temporalmente la innovación va a romper. Bueno, existen tipos de innovación, que es la innovación de producto, proceso, la administrativa y la comercial. Acá cito a Canson, pero de hecho estas clasificaciones existen desde mucho antes de él. Incluso Schumpeter menciona la innovación por creación de nuevos mercados, pero es un poco confuso porque incluso esos 4 tipos de innovación que están acá podrían generar un nuevo mercado, por eso suele no considerarse. Estos 4 tipos de innovación también están considerados en el manual de Oz. Bueno, también es importante diferenciar que el concepto de innovación, en términos de Schumpeter, se liga a la innovación radical, esta innovación que está ligada a la tecnología y que va a hacer grandes cambios en la industria. Pero también puede estar la incremental, que es bajo la visión de Kirchner, que habla sobre algunas mejoras menos grandes que la anterior, pero que igual generan los beneficios anteriormente descritos. Bueno, ahora ya les hablé de innovación, ahora les voy a hablar de empresas en etapa temprana. Hay una confusión muy grande entre ese término con emprendimiento y con empresas pequeñas. Y lo citaron Carland y sus compañeros en el 84, pero eso ha seguido vigente. Lo he encontrado también en Shady y Venkatraman en el 2000 y nuevamente lo encontré en Vivarelli, que es del 2013. Entonces, hay una confusión constante con esos 3 términos. Bueno, la empresa en etapa temprana van a ser aquellas que ya están, aquellos que tienen algún emprendedor o equipo de emprendedores que ya tienen una idea y están haciendo esfuerzos por llevarla a cabo. Se va a diferenciar una empresa establecida según el Reynolds por el periodo de tiempo. Entonces, la frontera en que te diferencia entre una empresa en etapa temprana y una establecida va a ser 3.5 años, y hay toda una explicación acerca de que ese periodo es el suficiente como para que una empresa pueda consolidarse y hacer innovaciones ya siendo establecida, ¿no? Pero mientras tanto, las innovaciones ya van a ser posiblemente desde antes de su inicio de operaciones. Bueno, el término emprendimiento se ha confundido mucho también. El emprendimiento va a ser necesariamente o estrictamente es aquella empresa que está comenzando con una apuesta nueva e innovadora. Entonces, una empresa que simplemente es nueva pero imitadora, eso no es emprendimiento. O una empresa que sea pequeña pero que ya tenga muchos años en el mercado, tampoco es una empresa emprendedora, porque no necesariamente tiene ese carácter de innovar. Bueno, también se confunde emprendimiento con emprendedor, y el emprendedor va a ser aquella persona que va a hacer una propuesta innovadora. Puede haber dueños de empresas que no hagan innovación y él no sería un emprendedor. Y bueno, también se habla un poco de equipo. Bueno, yendo un poquito más rápido, ¿qué cosa he encontrado? He hecho una revisión basándome en esos criterios de empresas en etapa temprana que hagan innovación y cuáles son sus determinantes. No he encontrado mucho, hasta el momento en revistas indexadas he encontrado 15 estudios que puntualmente están estudiando estas determinantes, y he encontrado ciertos patrones que parece que se han ido repitiendo en la historia. Por ejemplo, que estos estudios se están enfocando en países desarrollados, y no solamente lo he encontrado yo, también Collinger en el 2008 y Vivarelli en el 2013 coinciden de que sí, parece que esto es un patrón que se viene dando. También que la concentración de cómo se está estudiando la innovación se está enfocando en un tipo de innovación, que es la innovación de producto. Y recuerden que habían otros 3 tipos de innovación: la de procesos, la administrativa y la de comercial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como se centran en el estudio de innovación de producto, se están utilizando en algunos casos algunos proxies de medida, como por ejemplo, muy acordes también a los países desarrollados, como por ejemplo el registro de patentes, por ejemplo la cantidad formal de inversión
que se hace en tecnología o en actividades de I+D. Entonces, se está midiendo la innovación en función a los parámetros de países desarrollados. Y finalmente, muchos de esos estudios también usan bases de datos secundarias que ayudan al alcance de esos hallazgos, pero utilizan variables o los famosos proxies que no necesariamente están apuntando con mucha fineza a un constructo, sino se están aproximando por medidas como las que hemos visto, ¿no? A través de la tecnología o a través de las patentes. Bueno, y hay una discusión que ahora les voy a mencionar sobre si es que esto es coherente para países en desarrollo. Bueno, las determinantes que he ido encontrando son esas de acá. Existen determinantes propias del emprendedor, de un individuo, y determinantes del entorno. Lo más desarrollado ha sido respecto a los determinantes del emprendedor, y principalmente en dos enfoques. Aquella que explora los rasgos psicológicos, donde tenemos aspectos como la autoconfianza, como qué tanto te llevas con la ambigüedad, la aversión al riesgo, y tenemos otro tipo de variables que se marcan dentro de la teoría del reconocimiento de oportunidad, que tienen que ver con aspectos cognitivos. ¿Qué experiencia previa tienes? ¿Qué conocimientos tienes? Que te van a permitir, cuando veas determinadas circunstancias en el entorno, detectar, oye, esa es una buena oportunidad para hacer un negocio exitoso. Bueno, existe investigación sobre determinantes del entorno, pero en mucha menor medida, y se estudia como si tuviera una relación directa con el IET. Bueno, acá he encontrado estudios que directamente estudian esto sin necesidad de determinantes del emprendedor, y también hay estudios que los exploran de manera conjunta, pero siempre de una manera, con una relación directa. Lo que se propone en un call for paper de Shane y Beketaraman es que, bueno, ciertamente ambos tipos de determinantes son importantes, pero que hayan oportunidades en el entorno no significa necesariamente que van a llevarse a una innovación. Lo que tiene que pasar es por el reconocimiento del emprendedor. Entonces hay una jerarquía o un proceso entre esas determinantes. Lo que proponen ellos es que necesariamente tiene que haber un nexo entre las determinantes del entorno que van a influir en el emprendedor, que tiene que tener ciertas características, y recién ahí se va a dar la innovación en empresas en etapa temprana. Bueno, hay muy pocos estudios que han interconectado estas determinantes. He encontrado solamente dos, y que ni siquiera se dan en ese camino, sino se dan de una manera distinta, como moderadoras, etc. Entonces, explorando un poco sobre esos estudios que han abordado variables del entorno, he identificado dos categorías. Bueno, sabemos de que están las características del emprendedor, que ya les hablé, está el capital humano, están los rasgos psicológicos, hay condiciones individuales como el sexo, la edad, que se usan principalmente como variables de control y hasta ahora no tienen validaciones muy tajantes sobre si es que influyen o no. Bueno, hay variables que he identificado que son del microentorno, que es el entorno más directo, más próximo del emprendedor, como son la relación directa con sus clientes, los grupos reguladores, los competidores o los proveedores. Esos tienen una influencia directa en el emprendedor. Y existe un macroentorno que tiene que ver con aspectos que influencian indirectamente en él. Aquí vemos aspectos políticos, demográficos, geográficos. Bueno, ¿por qué es importante diferenciar el entorno en macroentorno y microentorno? Porque la relación que van a tener con los componentes del emprendedor va a ser distinta. Ambas teorías, la teoría de reconocimiento de oportunidad, que se liga con el capital humano, y la perspectiva de rasgos psicológicos, van a recoger o aprovechar los aspectos del entorno de una manera distinta. Acá les voy a mostrar como una especie de resumen. Esto no es un modelo, por favor no lo entiendan así, sino va a servirnos para explicar qué cosas, cómo se está dando la investigación, o cómo se están dando las teorías, cómo explican la relación del entorno
cada una de las teorías. La teoría de reconocimiento de oportunidades dice, mira, si es que en mi microentorno encuentro información a la mano, capacitaciones, charlas, incluso relaciones informales de networking, y yo tengo el conocimiento necesario para aprovecharlo, seguramente voy a hacer una innovación. Igual, en el macroentorno, si es que hay cambios, no alguien que me diga directamente, si es que yo percibo que hay cambios, seguramente, y tengo los recursos cognitivos necesarios, voy a idear una propuesta para hacer una innovación, un nuevo emprendimiento. Y por el lado de rasgos psicológicos, está la teoría institucional, por ejemplo, que menciona que aspectos como la cultura o el acompañamiento del entorno va a influenciar los rasgos psicológicos del emprendedor, que se va a animar a hacer una innovación. ¿Por qué es importante los rasgos psicológicos? Y no lo estoy mencionando, porque hacer algo innovador es algo incierto, es algo que requiere mucha capacidad de tolerar la incertidumbre. Entonces, estas perspectivas pueden explicar de que no puede existir el reconocimiento de oportunidad sin el rasgo psicológico, porque por más que identifiques la oportunidad, si no te animas, no te arriesgas a hacer una innovación, eso no se va a convertir en un acto. Y recordemos que la innovación es un resultado, no es una intención. Bueno, acá hay algo muy interesante, que es que en el entorno se ha estudiado, como la mayoría de estudios han abarcado países en desarrollo. Existe la discusión de Vivarelli del 2013 que habla del rol del obstáculo. Nos dice de que pueden algunas variables que en países desarrollados desanimen la innovación, en países en desarrollo animarla. Por ejemplo, la informalidad. Sí, pues, si es que la innovación de países desarrollados tiene que ver más con tecnología, desarrollo de nuevos productos, la informalidad puede ser una amenaza, pero en países desarrollados, por ejemplo, si es que quieres pilotear una nueva idea, si es que no tienes estrictos medidas de control de ingreso o de salida de un negocio, uno puede testear su producto y si no le va bien, con mucha facilidad sacarlo del mercado. Del mismo modo el sistema de patentes. Si es que en países en desarrollo las patentes o la propiedad intelectual no se protegen y es muy difícil de registrar siquiera, entonces, bueno, parece que por ahí ese tipo de indicadores no van a ser muy afines con la realidad de países en desarrollo, pero sí en países desarrollados. Y aspectos por el estilo. Esto en función a variables de producto, por ejemplo. Shane, lo pongo de pasada, también habla, deben haber escuchado de los valores de Hofstede. Él identificó que el individualismo aporta a que se dé innovación, pero claro, innovación de producto. Pero también deja la discusión abierta de que qué tal si el opuesto del individualismo, que es el colectivismo, pueda estar aportando innovaciones, por ejemplo, de tipo comercial. Entonces, como pueden ver, hay varios sesgos que vienen de cómo se ha ido investigando este fenómeno. Bueno, entonces para terminar, las oportunidades de investigación que estoy identificando son varias y como resumen las voy a enumerar. Primero es qué elementos del entorno están influenciando en el emprendedor para que se identifique oportunidades. Hemos hablado de manera muy gaseosa de que los cambios en la información van a influenciar, pero sería importante conocer ya de manera más concreta o aterrizada qué tipo de elementos tienen esa influencia. Del mismo modo, qué elementos del entorno van a generar una influencia en los rasgos psicológicos del emprendedor para que se anime a innovar. Otra línea de preguntas es qué determinantes del entorno, si es que los determinantes del entorno van a ser distintos cuando el emprendedor sea uno o cuando sea un equipo de emprendedores, como por ejemplo ahora cada vez es muy común tener equipos de emprendedores para las startups. También si es que las determinantes de innovación de producto son distintas a las determinantes de innovación de procesos, a innovación de administrativas o comerciales. Y finalmente, si las determinantes de la siguiente
en países en desarrollo van a ser distintas a las de países desarrollados. Y estos son hasta donde he llegado.